Ya, bien chicos, entonces, hoy día vamos a ver cierto este instructivo de la quincena 2 que corresponde entre el 18 y el 29 de mayo, ya desde ayer, cierto, que se subió hasta el próximo viernes, ¿ya? Bueno, en este instructivo ya se va a instar a continuar con el mismo objetivo que vimos en el instructivo pasado, ya que era mostrar que comprende las potencias de base racional exponente entero, transfiriendo propiedades de la multiplicación y división de potencia a los ámbitos numéricos correspondientes, que en este caso serían los números racionales, relacionándolos con el crecimiento y crecimiento de cantidades y resolviendo problemas de la vida diaria y otras asignaturas. Bien, y el objetivo de esta quincena será comprender las potencias cuya base es un número racional, que es la diferencia de la quincena anterior, y el exponente es un número entero. Bien, y reconocer el significado del exponente cero y de los exponentes enteros negativos relacionados con, obviamente, el número racional, ¿ya? Que también es un cambio que vamos a ver más adelante. Ahora, bueno, como instrucciones generales, ¿cierto? Eh, Vamos a trabajar solamente con el texto del estudiante, ya que está disponible en esta dirección. En esta semana, en esta quincena tampoco vamos a trabajar con el texto, con el cuaderno de ejercicio, así que para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Aún así, si alguien igual quiere hacer esas actividades que están ahí propuestas, está con la libertad de hacerlo. Bueno, si tienen dudas con el desarrollo de las actividades, hacen las consultas al correo de contacto, que está un poquito más arriba. Y si es que hacen estas consultas, háganlo enviando una fotografía del ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, no coloquen, profe, no entendí el ejercicio A de la 2 de la página 48, ¿ya? Porque quizás yo no tenga el libro cerca, entonces me voy a demorar más en contestarles. En cambio, si ustedes me envían una foto del ejercicio, ahí yo puedo aclarar de una mejor manera la duda que ustedes tengan. ¿Ya? Bueno, la actividad, ¿cierto?, que ustedes vayan a desarrollar en su cuaderno, le pueden sacar fotos al cuaderno y luego me envían las imágenes al correo, ya sea en formato de fotografía, en formato PDF, como ustedes lo estimen conveniente. Bien, y obviamente realizar las actividades dentro establecidas, ¿cierto? Poder haber enviado, que les hemos enviado a ustedes clase, o sea, por correo electrónico, y el eh, participar obviamente en las clases virtuales, ya que así ustedes pueden ir aclarando las dudas que vayan teniendo quincena a quincena. ¿Ya? Eh, bueno, para esta semana vamos a trabajar, como ya les decía anteriormente, solo en texto de estudiantes, ¿ya? Y lo primero que deben hacer, ¿ya? Antes que todo, es leer, ¿cierto? Las páginas 44, 45, 46 y 47. Y deben analizar los ejemplos y las definiciones que están en estas páginas, ya que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Luego, como segunda actividad, deben realizar los ejercicios en su cuaderno, ya que así van a tener mayor espacio, ¿cierto? Y no van a estar tan apretados, ¿cierto?, en el libro, de la página 48 del texto del estudiante. Ya solamente la página 48. Ya hay actividades propuestas en la página 48 y 49. Ya, pero en esta ocasión quiero que solamente desarrollen la 48. Y por último, como tercera actividad para desarrollar, quiero que ustedes la próxima semana revisen el enlace que yo les voy a enviar a su correo institucional. Ya es importante. ¿Ya? Así que aquellos que todavía no tengan su correo institucional, actívenlo. Si tienen alguna duda, consúltenla con su profesor jefe. Si, por ejemplo, se les perdió la contraseña, y ahí él los va a derivar, ¿cierto?, con el encargado de computación, el cual les puede ayudar y le puede reiniciar la contraseña, los puede ir ayudando mucho mejor para que ustedes puedan resolver esas dudas y no pierdan esos correos. ¿Ya? Entonces, yo les voy a enviar un link a esa dirección donde ustedes van a responder una autoevaluación, ¿ya? Una autoevaluación, ¿cierto?, respecto a la quincena 2, ¿ya? En cómo trabajaron, qué les costó, ¿cierto? Y ahí van a ir una serie de preguntas que ustedes van a ir contestando que no les va a llevar más allá de 5 minutos, ¿ya? Así que no va a ser tan demoroso eso, ¿bien? Y ahora vamos a pasar a analizar el primer punto de las instrucciones en el texto del estudiante, ¿ya? En las páginas, ¿cierto?, 44 en adelante.
en donde tenemos, ¿cierto?, potencias de base racional y exponente entero. ¿Ya? Esta es la diferencia, la base, ¿cierto?, va a ser la diferencia de lo que nosotros trabajamos la quincena anterior. ¿Ya? Y lo que acá dice, bueno, aparece, ¿cierto?, un ejercicio para iniciar, ¿cierto?, este contenido, que habla del triángulo de Sierpinski, ¿ya?, que fue ideado, ¿cierto?, por un matemático, en donde dice que una estructura se genera por un proceso recursivo a partir de un triángulo. ¿Qué significa recursivo? Que se va repitiendo, ¿ya?, en donde se extraen los triángulos, ¿cierto?, interiores, ¿ya?, o de menor tamaño, que se van formando. Y lo que va haciendo es lo siguiente. Por ejemplo, del triángulo que tenemos en la figura 0, que es la inicial, se calculan los puntos medios de este triángulo, ¿ya? Y a este cálculo, ¿cierto?, se unen, ¿cierto?, se dibuja un nuevo triángulo interior, ¿ya? Entonces se unen los vértices, ¿cierto?, de este nuevo triángulo, y el triángulo se extrae y queda en blanco, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Forma tres triangulitos, ¿cierto?, al extraer el triángulo interior. Ahora, este proceso se repite con el triángulo que quedó, ¿ya? O sea, se repite de la figura a la figura 2, el proceso se debe hacer 3 veces, ¿ya? Entonces, se extrae, ¿cierto?, el triángulo interior, y del triángulo que quedó, en este caso de 9 veces, es lo que se debe hacer nuevamente para ir completando la figura a continuación, ¿cierto?, una a una, ¿ya? Ahora, por eso se llama proceso recursivo, ya que se va haciendo a la vez, una a la vez, una a la vez y una a la vez, ¿ya? Ahora, esta actividad ya queda como planteada para que ustedes la puedan ir desarrollando, ¿cierto?, de manera voluntaria, ¿ya? Y en donde dice lo siguiente, yo igual les voy a ir ayudando acá para que vayamos orientándonos, para que vayamos introduciendo este concepto de potencia. Dice, si la medida de los lados del triángulo inicial, o sea, este triángulo que está acá, es de 1 centímetro, ¿cuánto miden los lados de los triángulos más pequeños de las figuras 1, 2 y 3? Entonces, si esto va a ser 1 centímetro, la medida del triángulo de la figura 1 va a ser medio centímetro, ¿cierto? Y el de la figura 2 va a ser la mitad del medio centímetro, o sea, un cuarto de centímetro. Y si fuese el tercer figura, sería la mitad de un cuarto, que sería un octavo. Entonces, las figuras, ¿cierto?, de la medida las podemos sacar sin ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿cómo podemos escribir el resultado anterior usando potencia? Y aquí es donde empieza a ponerse interesante, ¿ya? Porque cuando nosotros queremos calcular, por ejemplo, la mitad de la mitad de la mitad, por ejemplo, en el caso de la figura 3, lo que nosotros hacemos es traducir esta palabra d, ya que nosotros sabemos que matemáticamente el d es una multiplicación, y lo que nosotros hacemos es decir, un medio de un medio es un medio por un medio, ya que ese d lo transformamos en multiplicación. Y al multiplicar, ¿cierto?, nos quedaría un medio por un medio, un cuarto. Entonces es lo que me da acá. Ahora, un medio de un cuarto sería un octavo, ¿cierto? Porque yo multiplico 2 por 4, 8. Entonces, si yo creo el resultado anterior como potencia, el primero quedaría como un medio elevado a 1, ¿cierto? Porque no se puede escribir de ninguna otra forma. Acá quedaría un medio elevado a 2, porque queda un cuarto. Y acá quedaría un medio elevado a 3, que sería un octavo. Y así sucesivamente si yo quisiera calcular cualquier figura, ¿ya? Entonces, porque es típico, ¿cierto?, que preguntan, ¿y cuánto vale la figura 10? Y uno está dibujándolo 10 veces y al final se le hace muy dificultoso, ¿ya? Y en cambio, sí, con matemática nos podemos ayudar y a desarrollarlo más fácil. Bien, ahora, dice, ¿cuántos triángulos sin extraer tienen las figuras 1, 2 y 3 y usan potencias para escribir cada resultado? Y eso es exactamente lo mismo, ¿ya? Acá tenemos un triángulo sin extraer, 3 triángulos sin extraer, acá tenemos 9 triángulos sin extraer, acá tenemos 27 triángulos sin extraer. ¿Por qué? Porque, como decía yo anteriormente, en este caso la base va a ser 3, entonces 3 elevado a 1 es 3, 3 elevado a 2, 9, 3 elevado a 3, 27, ¿ya? Pero en este caso es un número entero, ¿ya? Que es como lo que veíamos en la clase anterior. Bien. Bueno, y aquí obviamente cuántos triángulos de color tendrá la figura 4, lo mismo, ¿cierto? Tenemos que usar 3 elevado a 4, ¿cierto? Y nos tendría que dar
el resultado que sería 81. Bien, y ahí tendríamos nuestra actividad completa. Bien, ahora, en la actividad anterior se pudo notar que las medidas de los lados de los triángulos, ¿cierto? Que este es un medio, se podían escribir con una multiplicación iterada. ¿Esto qué quiere decir? Que como era un medio elevado a 3, por ejemplo, en la tercera figura, era un medio por un medio por un medio. ¿Ya? Y este resultado motiva el uso de potencias con base racional, que puede ser fraccionario o decimal, que también lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, tenemos ¿cierto? Este nuevo concepto de potencia, que ya no es solamente como una base entera, sino que ahora es una base racional y con un exponente n, que puede ser entero, que puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. ¿Ya? Y se define de la siguiente manera. Y acá tenemos que el a elevado a n, o sea, a elevado b elevado a n, va a ser igual a partido en b por a partido en b por a partido en b por a partido en b n veces. ¿Ya? Y ojo acá, si se fijan acá hay un paréntesis. ¿Ya? Ya que si no existiera este paréntesis, lo que estaría haciendo en realidad sería que solamente el numerador estaría elevado a n, no el denominador. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que calcular valores, es importante considerar cuál es mi base, ya que así, ¿cierto? Podría aclarar mucho más el cómo desarrollar esta potencia. Entonces, como la fracción a partido en b es la que está elevada a n, es la que se repite. ¿Ya? Y así, ¿cierto? No voy a equivocarme nunca. Bien, ahora, como un número racional se puede representar como el cociente de dos números enteros, en el caso de una potencia de base racional se puede dividir, o sea, se puede segmentar, dejar el a elevado a n y el b elevado a n, así como les decía yo anteriormente. De hecho, cuando nosotros resolvemos la multiplicación, como sabemos que es horizontal, sabemos que vamos a tener un a por a por a por a por a por a, que sería un a elevado a n, y por otro lado tenemos un b por b por b por b, que también es un b elevado a n. Entonces, podemos adicionar, ¿cierto?, de que esto también se cumple como una igualdad. Bien, ahora, a continuación, para aplicar lo que vimos anteriormente, vamos a desarrollar estas tres potencias, ¿ya? Y como yo les decía, vamos a ver el caso de las potencias de números decimales y las potencias con fracciones. ¿Ya? Recordemos que las fracciones y los números decimales son iguales. ¿Ya? Son distintas representaciones, pero equivalen a lo mismo. Ahora, en el caso del primero, vamos a tener dos formas de desarrollar. Primero, desarrollándolo como si fuese un número decimal, y lo segundo, desarrollándolo como si fuese una fracción. O sea, para ello tenemos que transformar. Ahora, yo personalmente considero que la mejor forma para poder desarrollar este tipo de ejercicios es siempre convirtiendo todo a una fracción, ya que multiplicar fracciones es mucho más fácil que multiplicar números decimales, especialmente cuando estos decimales son periódicos o son semiperiódicos, ya que vamos a tener infinitos decimales. Entonces se me haría muy difícil poder multiplicar cada número y poder encontrar una respuesta. ¿Ya? Entonces, pero veamos el ejemplo de cómo quedaría si está desarrollado como un número decimal. Primero tenemos 0,5 por 0,5 por 0,5. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Se multiplica 3 veces porque el exponente es 3. ¿Ya? Si el exponente fuera 5, se multiplica 5 veces. Si el exponente fuera 10, se multiplica 10 veces. Y así sucesivamente. Entonces ahora nosotros tenemos que considerar. Multiplicamos el 0,5 por el 0,5 y nos queda 0,25. ¿Bien? Luego, el 0,25 lo multiplicamos nuevamente por 0,5 y obtenemos 0,125. Acá siempre hay que tener cuidado con las comas, ¿cierto? Con los espacios que nosotros consideramos para no equivocarnos, ¿cierto?, en los resultados. Ya por eso yo considero que es más difícil de multiplicar números decimales que multiplicar la potencia. Bien, ahora vamos al otro punto. Ahora, si yo quiero calcular el valor de una potencia expresada, de la potencia expresado con números decimales en su forma fraccionaria, que es transformar este 0,5 en un medio, ¿ya? Que esto se resuelve a partir de la definición que vimos a principios de año, ¿ya? Cuando decíamos que este numerito, ya que es un decimal periódico finito, para transformarlo en fracción, lo que teníamos que hacer era escribir el número tal cual como está, en este caso 5, y dividirlo por un 1 más cuántos ceros tenga después de la coma. Entonces, como hay un puro número después de la coma, ocupo un puro número, entonces se quedarían 10. Entonces me quedaría 5 décimos.
Y como el 5 décimos yo lo puedo simplificar por 5, me va a quedar un medio. Ya, básicamente es eso. ¿Ya? Entonces 5 décimos que yo simplifiqué me quedó un medio, entonces por lo tanto 0,5 es igual a un medio. Y a partir de acá yo resuelvo mi potencia. Ahora, si se fijan, el 0,5 no está entre paréntesis, pero el 1 medio sí está entre paréntesis. ¿Por qué? Porque es el 1 medio el que se debe elevar a 3. Entonces, por eso es muy importante colocarlo. Porque si yo no lo coloco, simplemente estoy multiplicando el 1 3 veces y el 2 no lo multiplico 3 veces. En cambio, cuando está con paréntesis, sí se hace. ¿Ya? Entonces ahora, yo lo que debo resolver es multiplicar un medio por un medio por un medio. ¿Ya? Ahora, para esto debemos multiplicar hacia la derecha. Ya recordemos que siempre esto se hace de manera horizontal. Ya aquí en ningún momento se hace cruzado. Ahora, para multiplicar nos va a quedar mucho más fácil, puesto que vamos a tener que multiplicar 1 por 1 por 1, que es 1, y 2 por 2 por 2, que es 8. ¿Cierto? 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Y ahí tenemos, ¿cierto?, nuestro resultado, 1 octavo. Ahora, si nosotros queremos ver que este resultado en decimal y este resultado en potencia es igual, simplemente dividimos 1 dividido en 8 y nos va a dar 0,125, que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que elegir, ¿cierto? Ver si es que se va por el camino de multiplicar estos números decimales o simplemente modificar todo este resultado y transformarlo a una fracción y luego multiplicarlo, ¿cierto? Y desarrollar la potencia. Yo, a mi personal parecer, es la mejor forma la que tenemos acá, ya la de la potencia, ya que es más cómodo, ¿cierto? Hacerlo de esta manera, ¿ya? Ahora, pasemos al siguiente ejemplo. Menos 4 tercios elevado a 3. ¿Ya? Acá tenemos, como tenemos todo el paréntesis que está elevado a 3, no hay problema. Entonces, el menos 4 tercios lo multiplico 3 veces. Menos 4 tercios por menos 4 tercios por menos 4 tercios. ¿Ya? Y acá se puede, tienen dos opciones. O multiplican todo al tiro, en este caso menos 4 por menos 4 por menos 4 y da el resultado. Y 3 por 3 por 3 y da el resultado. O también pueden ir haciéndolo paso a paso. O sea, multiplicando los dos primeros, en este caso menos 4 por menos 4, que es 16 positivo, 3 por 3 es 9, y finalmente el resultado con la última fracción, que haya 16 por menos 4, que sería menos 64, y 9 por 3, 27. Y tendríamos, ¿cierto?, nuestro resultado final. ¿Ya? Acá igual podemos recordar, ¿cierto?, nuestra propiedad de la quincena pasada, donde decía que si el número era negativo y el exponente era impar, el resultado seguía siendo negativo. ¿Ya? Y asimismo lo podemos aplicar en el segundo ejemplo, en donde si el signo es negativo y el exponente es par, el resultado queda positivo. ¿Ya? Entonces, volvamos y avancemos un poquito aquí al tercer ejemplo, donde tenemos que multiplicar, ¿cierto?, este menos 5 medio elevado a 4. Entonces tenemos menos 5 medio por menos 5 medio por menos 5 medio por menos 5 medio, y acá, ¿cierto?, nos quedaría este 25 cuartos por 25 cuartos. Multiplicamos siempre, ¿cierto?, de manera horizontal. 25 por 25 me da 625 y 4 por 4, 16. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Acá lo que hizo fue desarrollar las dos primeras potencias, o sea, multiplicar las dos primeras fracciones, nos dio 25 cuartos, multiplicó las dos últimas, y dio igual 25 cuartos, y finalmente multiplicó estas dos fracciones y llegamos al resultado. Bien, entonces vemos, ¿cierto?, que en realidad acá no hay mayor diferencia a lo que vimos anteriormente, sino que simplemente ahora tenemos que multiplicar un poco más nomás. ¿Ya? Ahora, si se puede simplificar la expresión, lo hacemos. Si no, lo dejamos tal cual como está. Ahora, vayamos con las propiedades. La primera propiedad que vimos en la clase pasada era cuando nosotros teníamos un exponente negativo. Ya en este donde nosotros tenemos que colocar un 1 en el numerador, dejamos el exponente abajo como denominador con el exponente positivo. Ya. Acá, cuando nosotros tenemos fracciones, es mucho más fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la fracción ya tenemos dos numeritos, ¿cierto? Ya no hay que inventar un 1. Entonces ahora cuando nosotros queremos cambiar ese exponente negativo a un exponente positivo, lo que hacemos simplemente es invertir. Damos vuelta el a que está en el numerador y lo dejamos en el denominador, y el b que está en el denominador lo dejamos en el numerador. ¿Ya? Y ahí ya tendríamos todo listo. Y nuestro exponente que era negativo pasa a positivo. Y se acaban todos nuestros problemas. Ahora, veámoslo con un ejemplo.
tenemos que calcular el valor de 0,3 periódico, todo elevado a menos 3. ¿Ya? Y podemos aplicar, ¿cierto? Bueno, vamos a aplicar, ¿cierto? La propiedad directamente. Y luego, ¿cierto? Vamos a ver una pequeña explicación que aparece más abajito. A ver, lo que ustedes tienen que hacer acá es simple. Primero, ese 0,3 periódico se transforma a una fracción. Recordemos que cómo se transforma el periódico a fracción. Recordemos que lo tenemos aquí, en este cuadrito rojo. Aparece cómo nosotros tenemos que ir aplicando esta propiedad, ¿ya? Para que la vayan recordando, ¿cierto? Y recordemos que igual lo vimos al principio de clase, principio de año. Ahora, pero vayamos al desarrollo del ejercicio. El 0,3 periódico se transforma en 3 novenos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar el número como un entero, en este caso es 3, restarle 0, ¿ya? Que en este caso sigue siendo 3, y dividir por tantos 9 tenga números debajo de la rayita. ¿Ya? Entonces, debajo del periodo tenemos un solo número que es el 3, por lo tanto va un solo 9. ¿Ya? Y obviamente dejarlo entre paréntesis y elevarlo a menos 3, que era nuestro exponente original. A continuación, tenemos que sacar el signo del exponente, en este caso el menos 3. Para sacar el signo, lo que hacemos es invertir, así como decía la propiedad. El 3 que está en el numerador queda como denominador, y el 9 que está como denominador pasa a numerador. Y el 3 que está negativo queda positivo, ¿cierto? Nuestro exponente. Y ya con esto podemos desarrollar. Y acá nos vamos a recordar un poquito el Papo Muda. ¿Qué hacemos primero? Potencia. O sea, perdón, era paréntesis, potencia. Y luego multiplicación y división. Entonces, como tenemos el Papo Mudas, vamos a aplicar el desarrollo que se puede hacer dentro de este paréntesis. Y nosotros vemos ese 9 partido en 3, vemos que podemos dividirlo, ¿cierto? Para hacerlo más sencillo. Entonces yo puedo dividir antes de hacer la potencia y me quedaría 9 partido en 3, 3. ¿Ya? Y luego ese 3 se eleva al 3 original, ¿ya? Que teníamos anteriormente. Entonces me quedaría 27. ¿Por qué? Porque recordamos que 3 por 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3, 9, y 9 por 3, 27. Y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestra resolución. Si se fijan, no es un proceso largo, ¿ya? Pero hay que saber, ¿cierto? Hacer cada uno de los pasos y las propiedades para poder desarrollar, ¿ya? Ahora, acá muestra una explicación, ¿cierto? De cómo se va haciendo el paso a paso, ya sin aplicar la propiedad, por así decirlo. ¿Ya? Acá se transforma fracción, ¿cierto? De fracción se transforma cada uno de los valores con negativo, luego se escribe como una división, luego se pasa todo como lo decíamos en la clase anterior, ¿cierto? Escribiéndolo como un 1 arribita y la fracción abajo. Luego, como es una división, se convierte en una multiplicación y se multiplica invirtiendo el segundo. Y al final une y deja el ejercicio tal cual, si se fijan, lo que nosotros hicimos en un paso. Acá el libro lo explica en 4 pasos. Y por último, obviamente acá resuelve y llega al valor que era 27. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer no es aplicar el paso a paso de lo que tienes que transformar, sino que lo que debe hacerse acá es aplicar, ¿cierto?, la propiedad para, ¿cierto?, llegar al resultado correcto. Y así, ¿cierto?, tener eh, un mejor manejo, ¿cierto?, de lo que se está realizando. Bien, entonces el valor de 0,3 periódico elevado a menos 3 va a ser 27. Ahora, pasemos, ¿cierto?, a la segunda propiedad, que también la vimos, ¿cierto?, la quincena pasada. En este caso es una potencia de base, un número de base con un número racional distinto de 0 con exponente 1, o sea, con exponente 0 siempre es igual a 1. O sea, cualquier número, ya sea fracción, ya sea negativo, ya sea positivo, que esté elevado a 0, va a ser siempre 1. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Tenemos que tener en consideración eh, este concepto y vamos a ver un ejemplo donde nos preguntan cuál es el valor de menos 2 partido en 7 elevado a 0. Y la respuesta es 1, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Siempre va a ser 1. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay una forma en cómo lo explica. Por ejemplo, como la
fracción, ¿cierto?, elevada a 0, la convirtió que el numerador está elevado a 0 y el denominador está elevado a 0. Y aquí desarrolló que menos 2 elevado a 0 es 1, 7 elevado a 0 es 1 y 1 partido en 1 es 1. Entonces la fracción también va a ser 1. Pero es una aplicación, ¿cierto?, que no es necesario que ustedes la hagan. O sea, si ustedes ven algo que está entre paréntesis y que todo ese paréntesis está elevado a 0, el resultado va a ser 1. ¿Ya? No se confundan cuando no hay un paréntesis, ¿ya? Ya que si no hay un paréntesis está solamente elevándose el numerador. ¿Ya? Por eso es importante el uso de paréntesis cuando estamos trabajando con números racionales. Bien. Y por último, acá tenemos una propiedad, ¿ya? Que si bien es cierto, no la vimos la quincena pasada, ¿ya? Pero si la aplicamos, acá la vamos a ver de una manera más formal, ¿ya? Que en este caso es la propiedad de la potencia de una potencia, ¿ya? Que también acá es importante el uso del paréntesis, ya que acá, por ejemplo, en este cuadrito rojo aparece cuando no se utiliza el paréntesis, ¿cierto? Se puede confundir que fuese un número elevado a una potencia, ¿ya? Y ahí estaríamos en algo erróneo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si acá dice 3, 2 elevado a 3 elevado a 2 es 2 elevado a 6, si yo no utilizo un paréntesis, puedo decir que es 2 elevado a 9, y eso es totalmente distinto. Entonces, para no confundirnos, ¿cierto?, y darnos con respuestas erróneas, es importante que podamos tomar en consideración cómo corresponde, ¿cierto?, utilizando de manera correcta nuestros paréntesis. Entonces, nuestra propiedad de potencia de una potencia nos dice que cuando se me presente esta situación, ya sea con corchetes cuadrados, con paréntesis redondo, con llave, lo importante es que sea paréntesis y que sea la potencia de una potencia, el resultado va a ser la misma base, pero con los exponentes multiplicándose, ¿ya? Esa va a ser, ¿cierto?, nuestra propiedad. Ahora, nos da, ¿cierto?, un ejemplo que les voy a explicar a continuación para que vean que esta propiedad funciona y para que vean cómo se calcula, ¿cierto?, el valor de este tipo de ejercicio, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es 0,2 periódico elevado a menos 3 elevado a 2? Bueno, acá nos piden que explicamos el porqué, ¿ya? Y la única forma de explicar un porqué es comenzando a desarrollar lo que está a la izquierda y el resultado es lo que está a la derecha, ¿ya? Si yo soy capaz de calcular a partir de lo que está a la izquierda, aplicando propiedades, y llego a lo que está a la derecha, es porque lo estoy explicando, ¿ya? Y luego calcular su valor, que es lo que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Si a nosotros nos piden resolver, lo que tenemos que hacer es aplicar la propiedad, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dice la propiedad? Nos dice que debo multiplicar el menos 3 con el 2. Y si yo multiplico el menos 3 con el 2, ¿cuánto nos da? Menos 6, ¿ya? Y a partir de acá, yo voy a calcular su valor, ¿ya? Entonces eso es importante que ustedes lo sepan, ¿ya? Y lo consideren como algo correcto, ¿ya? Porque es una aplicación de propiedades, ¿ya? Lo que ustedes tienen que saber aplicar, ¿ya? Ya que la explicación, por ejemplo, de lo que está acá más abajito, ¿cierto? Si se fijan, de esta parte a esta parte, es lo que nosotros podemos hacer en un paso porque yo ya conozco la propiedad, ¿ya? Y eso es lo que ustedes deben aplicar, ya que así va a ser un trabajo más óptimo, pero también tienen que saber el por qué pasa esto, ¿ya? También es importante. Ahora, ¿cómo yo calculo este valor? ¿Ya? Si bien es cierto, el 0,2 periódico elevado a menos 3 elevado a 2 va a ser la multiplicación de los exponentes y esto me va a dar 6. De aquí al resultado es otro trabajo, ¿ya? Y acá es donde yo tengo que empezar a trabajar con lo anterior y con lo actual. ¿Qué quiero decir con esto? Este 0,2 periódico debo sí o sí transformar la potencia, ¿ya? Para poder llegar al resultado. Y al transformar la potencia, o sea, perdón, transformar la fracción, ¿ya? Tenemos que considerar, ¿cierto?, el mismo proceso del número periódico, que en este caso era escribir el número como si fuese un número entero, en este caso 2, tener que dividir, ¿cierto?, por tantos 9 tenga la parte fraccionaria, o sea, nuestro periodo, en este caso es un número, por lo tanto es un 9, y luego de acá eliminar, ¿cierto?, el negativo del exponente, ya que ese es como el primer objetivo, luego de tener, ¿cierto?, transformado el número decimal a fracción. Y en este caso, ¿cierto?, se elimina invirtiendo nuestra base,
que en este caso de 2/9 quedó a 9/2, y ahora que está invertido, vemos que en realidad no podemos dividir el 9 partido en 2 porque nos daría un número decimal, así que no nos sirve. Y así que voy a hacer la multiplicación de todo el paréntesis 6 veces, o sea, 9/2 por 9/2 por 9/2 por 9/2 por 9/2 por 9/2. Y finalmente debo desarrollar la potencia. Entonces calculo el valor y digo 9 por 9 por 9 por 9 por 9 por 9, 531.441. Y 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 64. Si puedo transformar, si puedo simplificar, lo hago, y si no, lo dejo expresado tal cual como me da en el resultado. Bien, ahora, acá hay algo importante. ¿Qué va a pasar si es que yo tengo la potencia de una potencia de una potencia de una potencia o de una potencia? ¿Será que también va a ser la multiplicación de todos los exponentes? Y la verdad es que sí. ¿Ya? En este caso, cuando yo tengo la potencia de la potencia 2, 3, 4, 5, 6 veces, va a ser la multiplicación de esos 5, 3, 4 o 6 exponentes que yo voy a tener que considerar. ¿Ya? Así que en este caso también se puede ver, y ustedes si quieren pueden dar un ejemplo para que vean que esto también se cumple. Bien, entonces esto es como lo que ustedes tienen que ver en materia, ¿ya? Lo que es contenido, ¿cierto? Ejemplo, lo que tienen que leer, lo que tienen que analizar, ¿cierto? Para luego dar pie a los ejercicios que están en esta página 48. Bien, en donde les voy a explicar rapidito cómo se hace cada uno de los ítems. Si ustedes se fijan en el ítem 1, tienen que escribir cada potencia con exponente positivo. O sea, acá no se pide calcular el valor. Solamente ustedes tienen que aplicar la propiedad donde dice que el exponente negativo cambia a positivo invirtiendo mi base, ¿cierto? En el caso de la A y la C es directa, es súper rápido, ¿ya? En el caso de la B quizás van a tener complicaciones puesto que deben transformar a fracción y luego invertir, ¿ya? Pero es como la que tiene un poquito más de trabajo. En la 2 deben calcular, ¿ya? Y aquí sí tienen que calcular el valor de la potencia, ¿ya? Calculan A, B y C que ya son fracciones, cero problema tampoco. Y en la D, E y F deben transformar a fracción y luego calcular, porque así les va a quedar más fácil, ¿ya? Les va a quedar más directo, el desarrollo va a ser mucho más práctico, ¿ya? Y en la número 3 deben, deben reemplazar, ¿cierto? La expresión A es igual a 3, B es igual a 2 y C es igual a menos 2 en la A, en la B y en la C, y luego resolver, ¿ya? Calcular. Ahora, en la A no hay problema, puesto que si ustedes reemplazan las letras en la actividad y luego desarrolla cada potencia, al final multiplican. Y eso es horizontal, no hay mayor dificultad. Quizás van a tener un poquito más de dificultad en la B y en la C, porque tienen que sumar y restar al final, ¿ya? Pero ahí, cierto, recordemos que podemos utilizar nuestra multiplicación cruzada o no, el método de la mariposa, ¿cierto? Para poder desarrollar esto, así como lo vieron el año pasado en matemática, ¿ya? Así que también se puede ver este sin mayores como dificultad. Y acá, ya de la 4 en adelante, hay un poquito más de análisis, ¿ya? Puesto que cuando tengan esta actividad, ¿ya? Tenemos que completar qué es lo que falta, ¿ya? O sea, cuál debería ser el exponente, ¿ya? De esta primera potencia para que el resultado me dé un tercio negativo elevado a 5. O sea, debo saber qué valor de ir acá para que ese resultado sea correcto, ¿ya? Entonces, por eso requiere un poquito más de análisis, para que usted lo tenga que entender, ¿ya? Ya, bueno, y acá en la C es la más fácil de las tres, ¿ya? Luego vendría la A y la más difícil sería la B, ¿ya? Puesto que acá yo les recomiendo transformar el decimal a fracción y luego encontrar, ¿cierto?, la respuesta correcta. Bien, la 5 tenemos que analizar ambas propiedades, ¿ya? Alejandro presenta el desarrollo de una propiedad, Beatriz presenta el desarrollo de otra propiedad, o de la misma en realidad, y tenemos que ver cuál está bien y cuál está mal, ¿ya? Y decir por qué está mal, ¿ya? O por qué está bien, ¿ya? Y ustedes tienen que ir desarrollando, ¿ya? Y las 6 y las 6 deben comprobar.
Ahora, ¿cómo ustedes pueden comprobar de que una igualdad se cumple? ¿Ya? Y en este caso lo que tienen que hacer ustedes, en caso de la A, es desarrollar lo que está a la izquierda, y ustedes desarrollan, y van a llegar a 1. Si su desarrollo de la izquierda llega a 1, es porque está comprobado. ¿Ya? Así como se hacían en los ejemplos. Y en la B, ustedes tienen que desarrollar lo que está a la izquierda, desarrollan lo que está a la derecha, y ustedes van a llegar a lo mismo. ¿Ya? Y si ustedes desarrollan lo de la izquierda y lo de la derecha y llegan a lo mismo, también está comprobado. ¿Ya? Entonces, para que igual lo puedan hacer. La B cuesta un poquito más, pero se hace. ¿Ya? Así que solamente aplicación de propiedades. En el tema de las 7, ya tenemos que probar que no se cumple una propiedad, que en este caso es la distributiva con respecto a la adición y la sustracción. ¿Qué es lo que tienen que hacer acá? Lo mismo que en la B de la 6. Ustedes consideran este resultado y lo desarrollan. Desarrollan, encuentran un numerito. Y lo que está después del signo desigual, lo desarrollan y llegan a un numerito. Y se van a dar cuenta que los resultados de ambos lados son distintos. Y ahí está comprobado. Lo mismo acá, pero con la resta. Desarrollan esta resta y luego la potencia, y luego desarrollan las potencias y luego la resta, y van a darse cuenta que también los resultados son distintos y comprueban, ¿cierto?, que la desigualdad no se cumple. ¿Ya? O sea, demuestran, ¿cierto?, que la desigualdad demuestra que la potenciación no es distributiva con respecto a la adición y la sustracción. ¿Ya? Acá igual hay un poquito más de ejercicio, el tema de suma y resta de fracciones, donde tienen que recordar contenidos anteriores. ¿Ya? Y por último, en la 8, que hablaba un poquito más de geometría, tenemos que calcular el área de la región sombreada, o sea, el área que está en colores. En el caso de la primera, tenemos la suma de áreas, o sea, calculo el área que tiene el cuadrado rosado, que en este caso es 3,7 centímetros al cuadrado. Recordemos que el área se calcula lado por lado. Y yo les recomiendo que transformen el 3,7 fracción, o sea, 37 décimos, para poder hacerlo más fácil. Y por último tenemos un 25 décimos, que sería el 2,5, que también tienen que calcular esta área. Y finalmente suman los dos resultados. Y tienen el área de la A. Y en el caso de la B, como tienen un cuadrado, ¿cierto?, que se está sacando, lo que tienen que hacer es restar, ¿cierto? Calculan el área del cuadrado mayor, que en este caso es 3,4, y le restan el área del cuadrado más pequeñito que está dentro, que mide 2,6 de lado. ¿Ya? Entonces acá calculan el área mayor menos el área menor y obtienen, ¿cierto?, el área de la figura sombreada. Y eso sería todo, ¿cierto?, la actividad que deberían resolver ustedes en esta semana, ¿ya? Para que lo analicen, para que lo vean, para que le echen otra vueltecita. Ya recordamos que hay 2 semanas para hacer esto. Si es necesario, vuelvan a leer, ¿cierto?, lo que aparece en su página del libro. Como ya les dije en un comienzo, yo les voy a subir un video con esto que estoy hablando ahora, para que también lo puedan volver a revisar y así también aclarar dudas que les hayan quedado pendientes, ¿cierto?, a partir, ¿cierto?, de los contenidos, ¿cierto?, y las explicaciones de cada una de las propiedades. Bien, entonces espero que les haya servido, ¿cierto? Y a continuación, ¿cierto?, vamos a ver si es que hay alguna duda o no hay alguna duda, ¿ya? Pero por lo mismo, o sea, por mientras, ¿cierto?, voy a parar ahora la grabación, ¿cierto?, para subir hasta acá, ¿cierto?, lo que hemos, ¿cierto?, hablado.